abierta, pública, y aprender un poco todos juntos. También se asocia para esta charla, conferencia, la red tema, la red temática medio ambiente, que ya con más de largos 10 años en la Universidad de la República es la que busca la interacción entre académicos, investigadores, pero también la sociedad en su conjunto sobre las temáticas ambientales, y se la oferta para coorganizar o auspiciar esta charla. Por supuesto, la tema se sumó, y gracias especialmente a Nicolás por todo lo que tiene que ver con la logística que vamos a tener. Y la Cátedra UNESCO de Agua y Cultura, junto con el grupo de Antropología y Ambiente de la CECIL. También todas grupos de trabajo que pretenden la interdisciplinaridad, que con el tema que tenemos hoy me parece que se cae de maduro, que convoca a públicos amplios. Renzo es ya a esta altura sos un profesor visitante casi permanente de la Universidad de la República, ha estado con nosotros en distintas actividades, instancias, proyectos de investigación interdisciplinarios sobre cambio climático, sequía agrometeorológica. Creo que nos conocimos en una RAM acá en Montevideo, trabajando en un grupo de trabajo sobre estos temas de antropología ambiente. Y bueno, docente, como dije antes, ha estado también tutoreando tesis de posgrado, ha hecho la evaluación de la maestría en antropología de aquí de la Facultad de Humanidades, ¿verdad? Así que bueno, es ya un buen amigo de la casa. Y en ese sentido, creo que lo último que estuvimos trabajando juntos acá fue el workshop aquel, el taller trilateral, con gente del Reino Unido, de Brasil y de Uruguay. Allí hizo una buenísima presentación sobre alta geoingeniería, y que luego está publicada en este libro. No sé si lo conocen, pero quería traerles, llamarles la atención sobre su existencia. Meteorologistas y profetas de la lluvia, ¿sí? Es, creo, la última de tus publicaciones, hasta ahora no va a ser la última, por dudas. Y finalmente la charla, ¿verdad? Cuando empezamos a organizar esto con Renzo, él me preguntaba, che, ¿te parece que el título es un poco, no sé, volado, vamos a traducirlo así? Y yo le dije, bueno, no sé, vamos a ver qué pasa. Acá está la respuesta, ha venido mucha gente, y hay mucha gente que no pudo venir y que dijo, wow, qué interesante, ¿no? Solo desde el título. Así que bien, no obstante, ahora me acaba de decir la coordinadora de la Retema que recibimos un mail un poco extraño, un poco críptico, diciéndole, bueno, ¿cómo es que la Retema y en el espacio interdisciplinario se está dando una charla de este tipo? Para mí que lo vio como algo esotérico, algo místico. Entonces ahí, bueno, hubo que aclarar un poco que Renzo ya es un amigo de la casa y que estamos seguros que no nos va a hacer ir a una isla y seguirlo como un gurú y después ver qué pasa, ¿sí? Así que bueno, mi única preocupación con el título es que esa propuesta tan, o no seremos nada, o seremos filósofos, ingenieros, bailarines, me pone del lado del tigre, creo que no seremos nada, por lo menos en lo personal. Porque bailo muy mal, de ingeniero no tengo nada, y de filósofo ni que hablar. Así que Renzo, todo tuyo el espacio. Muchas gracias. Bueno, empiezo con, obviamente, el agradecimiento de estar acá, ¿no? Es un placer estar entre amigos, pero es importante que yo explique el contexto donde se generó esa presentación, ¿no? O sea, no es una presentación que propone nada de nuevo en términos de teoría social, es más bien un trabajo de síntesis, ¿no? Con algún tipo de intento de creatividad, pero fundamentalmente un trabajo de síntesis en un contexto de discusión de qué son las habilidades y capacidades que los estudiantes van a tener que tener para el futuro en una situación de discusión interna universitaria respecto a reforma curricular de cursos y creación de nuevos cursos de posgrado, ¿no? Entonces, yo soy profesor en Brasil de posgrados en ciencias sociales, pero mi vinculación principal es con un curso de grado que es un bachillerato interdisciplinario de ciencia y tecnología del mar.
sea, es un curso interdisciplinario. Mis colegas directos son ingenieros y oceanógrafos, y biólogos, un montón de gente que hace investigación específica sobre el mar, ¿no? Y hay un grupo ahí de científicos sociales que yo integro. Y entonces, yo participé de la creación de ese instituto. Desde el primer momento siempre hubo la discusión de cuál es el objetivo de una institución como esa, de un instituto como ese, y qué son las habilidades y capacidades que los estudiantes van a tener que tener, ¿no? Y obviamente gente de perfiles distintos, tienen opiniones y contribuciones distintas para ese debate. O sea, el primer conflicto inmediato que se puso fue gente diciendo, no, tenemos que preparar a los estudiantes para el mercado, ¿no? Y gente como yo inmediatamente saltando de la silla diciendo, no, seguramente que no, tenemos que preparar gente para cambiar el mercado, no para estar en el mercado, ¿no? Pero eso, lo que plantea ese tipo de discusiones, si vamos a tener que pensar las habilidades y capacidades de los estudiantes para el futuro, tenemos que pensar el futuro. ¿Qué futuro es ese, ¿no? Seguramente no es el futuro que la academia tenía en cuenta en el momento de expansión inmensa, ¿no? En el mundo euroamericano de los 50 y los 60, donde un optimismo desarrollista inmenso. Igual no es lo que tenían los países latinoamericanos recién salidos de dictaduras, en términos de cómo reconstruir los países, ¿no? Y las democracias, es otra cosa, ¿no? Y lo que voy a intentar hacer es discutir, algunos autores que están intentando hablar de qué futuros son esos y cómo la academia y las ciencias sociales si plantean algún tipo de colaboración en eso, ¿no? Pero yo empiezo con algunas historitas, y la primera es, hay un antropólogo americano anarquista que se llama David Graeber, y él tiene una ponencia buenísima, ¿no? Que dice que pregunta, ¿por qué nosotros no vivimos hoy en un mundo como el mundo de los Jackson? No sé si se acuerdan que había un dibujito de televisión, ¿no? Antiguo, americano, de los años 60, 70, los Jackson. Había los Picapiedra y los Jetson, que eran los supersónicos. Los supersónicos, sí. O sea, la pregunta que él hace es que si uno preguntaba a la gente de Europa y Estados Unidos en los 60 cómo iba a ser los años 2000, lo que la gente tenía como imaginación era que iba a ser como los supersónicos, ¿no? Y la pregunta que él hace es ¿por qué no es como supersónicos? Y no es falta de tecnología. O sea, la tecnología está, quizá no para volar con tanta facilidad, ¿no? Pero, y la respuesta que da David Graeber es la siguiente, nosotros no vivimos en un mundo de los supersónicos porque todavía es más barato explotar la mano de obra analógica. Y lo que voy a intentar discutir ahora son autores que dicen que quizá nosotros estemos en el borde de una transición que justamente nos pone en una situación de vivir algo como los supersónicos, pero no en la clave del optimismo que hay en supersónicos, en otras claves, ¿no? Bueno, y entonces hay una cuestión de pensar qué es el futuro en términos de los, para poner, ¿no? En términos deleuzianos, de los agenciamientos magínicos y cómo eso está vinculado a la constitución de subjetividad, pero también en términos magínicos en sentido más literal, ¿no? O sea, ¿cuál es la tecnosfera en la cual vamos a existir? Y hay un otro lado que es absolutamente distinto de lo que lo era en los 50 y los 80, que es quién son los estudiantes hoy, ¿no? Y por la primera vez en la historia de Brasil, que es el país donde yo vivo y trabajo, mitad de mi clase viene de población de origen afro-brasileña y entró a la universidad por el sistema de cuotas, ¿no? Yo pensé que no iba a ver eso en mi vida y ahora lo veo. Y una parte de esa población
son indígenas, ¿no? Y está pasando algo muy interesante en las ciencias sociales brasileñas. Algo que ya pasó en otros países, ¿no? Pero la respuesta de cada país es muy distinta, que es el hecho de que gente, ¿no? Individuos de los pueblos indígenas que van a la universidad y terminan el grado y empiezan un posgrado y llegan al punto de doctorarse en antropología, ¿no? Y eso está teniendo un impacto inmenso en el mundo de la antropología brasileña. Y voy a discutir un poquito en términos de, cuando pensamos en diversidad y diferencia, esa es la parte de los bailarines. Te tranquilizo diciendo que la verdad, y de hecho incluso para poner las cosas de manera más sincera, ¿no? Yo debería haber dicho eticistas, bricolas y performers, y no filósofos, ingenieros y bailarines, ¿no? Obviamente hay algunas relaciones acá, pero yo voy a estar hablando de esas tres cosas, más que de ingeniería como disciplina o no filosofía como disciplina. Pero, entonces la primera historieta fue de David Graeber, ¿no? De los supersónicos, y ahora voy a hablar dos historietas de indígenas. La publicación de este libro, A Guerra do Céu, ¿no? Es un libro que es un trabajo de 30 años de un antropólogo francés llamado Bruce Albert y David Copenaua, ¿no? Que es un chamán del pueblo Yanomami, del norte de Brasil, con frontera con Venezuela. Estuvieron trabajando 30 años y Bruce Albert hizo una edición de la transcripción de las entrevistas y publicó el libro. Y el libro tuvo un impacto tremendo en el panorama de la antropología brasileña y de otros lugares, ¿no? Como te dije, salió primero en francés, después en inglés, y la tercera traducción, la segunda traducción fue en portugués, ¿no? Y el libro, yo voy a mencionar cómo David Copenaua describe el origen del mundo, ¿no? De manera muy breve. Entonces hay dos dioses, ¿no? Dos demiurgos, Omama y Oasi, que son hermanos, ¿no? Y que vivían solos, y dice enseguida, antes de ellos, en el primer tiempo, había apenas gente que llamamos Yarori, o sea, vivían solos, pero antes de ellos había gente. Hay una serie de no linearidades en el discurso de Copenaua que es sensacional para sacarnos del equilibrio si tenemos que tomarlo en serio. El punto es cómo tomarlo en serio, ¿no? Y eran humanos con nombre de animales y no paraban de se transformar, o sea, había una metamorfosis entre humanos, la forma de los seres, ¿no? Que era muy dinámica, se estaban transformando todo el tiempo en otra cosa, en una floresta que era muy frágil, y se cayó el cielo, ¿no? Y esos seres fueron enviados al submundo, o se hicieron animales de manera estable, o sea, por alguna razón, la dinámica de metamorfosis se estabilizó. Y entonces Omama, que es el demiurgo de la vida, recreó la floresta con bases más fuertes, ¿no? Con el sol, la luna, las plantas y todo el demás. Y Omama sacó a su mujer que era un ser pescado, que se dejó, un pez, ¿no? Que se dejó capturar en la forma de mujer. Y de ahí nacieron los humanos. Y Oasi, el hermano, creó los seres maléficos, las enfermedades, epidemias. O sea, Omama creó la vida y Oasi creó la muerte. Y los animales y los humanos son la misma cosa. Lo que los distingue son sus pieles, ¿no? Su apariencia externa. Y la comunidad de seres con los cuales se comunican como humanos. O sea, las especies se comunican de forma humana adentro de sus límites, ¿no? de especie. Y cada especie define un punto de vista o una perspectiva, ¿no? Eso permite la teoría del perspectivismo ameríndio, ¿no? Y los espíritus de la floresta y de los animales, llamados Shapiri, preséntanse al chamán en estado antropomórfico, y eso es el momento quintesencial de comunicación interespecífica. Y hay un punto interesante, ¿no? Hay un elemento de la cosmología pan-amazónica, que es el hecho de que el chamán se hace jaguar, la transformación del chamán en jaguar, ¿no? Y una cuestión muy interesante de la manera como Copenaua describe la relación entre los chamanes y
y los animales es que el encuentro es un encuentro primordial donde el chamán no tiene más su forma humana, ni el jaguar tiene su forma de jaguar. Y eso pone el clave de metamorfosis que es absolutamente distinta de una metamorfosis, de una imaginación infantil que tenemos nosotros, que la metamorfosis tiene que ser átomos y moléculas y fisiología y lo que sea, ¿no? Bueno, y Obama creó la floresta nombrando los seres. El acto de dar nombres tiene una capacidad performática muy importante, ¿no? Y el universo no está dado, pero existe un proceso continuo de construcción donde los seres plasman realidades a través de intercambio de sustancias, ¿no? Fundamentalmente a través de relaciones de predación o de uso de plantas profesoras, ¿no? Como ayahuasca o yacuana, que es el caso de los Yanomami, y de actos de dar nombres, ¿no? Con esos dos puntos, el intercambio de sustancias y la dimensión constitutiva del lenguaje son importantes para lo que viene a seguir, ¿no? Y la otra historia muy rápida es la historia de las hormigas zombie. Yo tengo un amigo, un colega antropólogo que viene de Acre, ¿no? El estado de Amazonia brasileña, donde hay extracción de la goma, ¿no? Y su padre trabajaba ahí en los seringais, ¿no? Como se dice en Brasil, y el padre era un líder sindical, y él se hizo antropólogo, ¿no? Y sigue trabajando con los pueblos de la floresta, indígenas o no indígenas. Y en un momento estaba entrando en la floresta con un grupo de biólogos, y el guía, o sea, para entrar en la floresta uno necesita de un guía. Si entras en la floresta sin guía no salís, ¿no? Y el guía en general es un indígena o alguien ¿no? Que vive en la floresta, en general de origen indígena, ¿no? Y el guía era un indígena y empiezan a caminar y en un momento el guía para el grupo y dice, miren esa hormiga acá y miren esa liana. Esa hormiga y la liana son la misma cosa. La hormiga se metamorfosea en liana, se transforma en liana. Y dice eso a un grupo de biólogos, ¿no? Y los biólogos, bueno, ¿no? Según mi amigo, no dijeron nada porque obviamente sus vidas estaban en la mano del guía, ¿no? No les convenía insultar al guía en medio de la floresta, ¿no? Y sigue caminando, más adelante otra hormiga, otra liana, ¿no? Y la hormiga se transforma, se metamorfosea en liana. Y este colega se quedó con eso en la cabeza y muchos años después se encuentra un artículo científico que describe que existe un hongo en la superficie de la floresta y ese hongo se utiliza en las hormigas como parte de su proceso de reproducción que infecta el sistema nervioso de las hormigas y la hormiga se hace una hormiga zombie, ¿no? La hormiga sube al topo de los árboles y ahí se muere. Y al hacerlo, los hongos empiezan a soltar esporos de ahí de arriba, ¿no? Entonces eso maximiza la distribución de los esporos. Pero al mismo tiempo, al hacerlo, la hormiga lleva adentro de ella o pegado al cuerpo la semilla de la liana. Entonces, muy seguido sale la liana de adentro del cuerpito muerto de la hormiga, ¿no? Y bueno, a mí me encanta esta historia, ¿no? Porque o sea, la pregunta obvia es, ¿quién tenía la razón? ¿No? Y la respuesta no obvia es, todos. No hay nadie que no tenga razón en esa situación. Entonces la pregunta es, ¿cómo puede ser que dos narrativas absolutamente incompatibles estén las dos correctas? ¿No? Y el punto acá es, ¿cuál es el sistema de referencia conceptual que cada uno tiene, ¿no? Para relacionarse con el mundo ¿no? y participar de lo que Tim Ingold llama de modificación, ¿no? O sea, el significado, la manera de comprensión, de vivencia de lo que es cuerpo, vida y muerte para el indígena es absolutamente distinto de lo que es vida, cuerpo y muerte para el científico, ¿no? De manera que la forma de entender cuerpo y vida y en decorrencia de eso, muerte para el indígena, le hace capaz de entender que vida es algo que puede pasar de una cosa a la otra en la percepción del científico, y de ahí la posibilidad de la metamorfosis, ¿no? Al paso que la definición de vida del científico es demasiado restricta, y de ahí
no se ve la transferencia de energía o de lo que sea de un organismo al otro. O sea, el científico expresa un paradigma de organismos, ¿no? Al paso que el indígena no. Pero lo que pasa es que la cosa hace sentido en las dos historias. Son dos historias distintas y no hay ningún tipo de discrepancia en el sentido de qué exactamente están observando, porque están observando exactamente la misma cosa, que es una hormiguita y de ahí sale una liana. O sea, no hay ningún tipo de... Es distinto de un chamán que habla sobre los espíritus de la floresta y el científico no tiene nada que hacer. Pero el punto acá, en términos de diversidad, es que ahora no solo David Copenhague tiene una cantidad de proyección mediática, no solo en Brasil, pero afuera también, inmensa, en parte por su activismo en defensa de la Amazonia, y eso puso ese libro, ¿no?, en una clave central de acceso a formas de comprensión de la realidad que no estaban tan fácilmente accesibles. O sea, yo no conozco ninguna descripción de qué significa ser chamán y cómo se construye un chamán, construye en el sentido positivo, constructivo, ¿no? Cómo se educa un organismo de una persona para que sea chamán en términos biológicos, químicos, físicos, cognitivos, mentales, filosóficos y espirituales, ¿no? Para que él describe en una riqueza de detalle que es impresionante. Pero el punto acá es ¿qué hace la antropología con un doctor en antropología, alguien que tiene la máxima acreditación, ¿no? el diploma que da legitimidad a alguien para hablar como adulto, ¿no?, en el mundo de la antropología, pero que es un indígena, que no salió y no iba a salir de lo que Philippe Descola llama de un régimen ontológico animista, ¿no? O sea, ¿qué se espera? ¿Qué la antropología espera de los indígenas que tienen doctorado en antropología? Para que les dé ciudadanía integral en el mundo de la antropología, ¿no? Y ahora voy a hacer un intervalo y vuelvo a eso cuando vayamos a hablar de bailarinos en el final, ¿no? Bueno, voy a empezar a hablar sobre el futuro, hablando de dos autores que las ciencias sociales aman odiar, ¿no? Un Steven Pinker, es un muchacho, un psicólogo de Harvard, absolutamente positivista, así, estadístico de línea dura, ¿no?, que además de una cierta actitud arrogante, tiene un placer especial en desautorizar las humanidades de manera sistemática, ¿no? Está haciendo eso en muchos libros, pero hay un libro específicamente que se llama The Better Angels of Our Nature, ¿no?, los mejores ángeles de nuestra naturaleza, que es muy sorprendente lo que hace, ¿no? No voy a entrar en detalles mayores, pero lo que hace en ese libro es decir que en la historia de la humanidad no hay ningún momento mejor para estar vivo en este planeta de que ahora. Eso contrasta con todo lo que yo trabajo con cambio climático, ¿no?, con cuestiones atmosféricas, con antropoceno, y yo sé que estoy en tiempo integral dentro de lecturas y narrativas escatológicas, ¿no? Y ahí viene el muchacho, justamente por eso, o sea, por la cantidad, la dominancia de los discursos del fin del mundo en la prensa, él escribe el libro, ¿no?, diciendo que no hay momento mejor para estar acá de que ahora. Y obviamente es un argumento muy específico, y la especificidad tiene que ver con violencia. Entonces él dijo en el libro que estadísticamente no hay ninguna base de datos que diga que hubo un momento en la historia de la humanidad menos violento de que ahora. Entonces nosotros vivimos en el momento menos violento de la historia. Y el libro es lleno de tabelas y gráficos, no sé qué, ¿no? Entonces él dice, hay la idea que el siglo XX fue un siglo horrible, ¿no?, en términos de cantidad de violencia, y él va a mostrar que, ¿no?, hay una revuelta de Andujar que decimó 17% de la población del planeta. Obviamente no va a entrar en qué dados son esos, pero en fin,
Después, en el siglo XIII, las conquistas mongoles decimó 11% de la población del planeta, ¿no? Al paso que las estimativas de que la Segunda Gran Guerra estimó 2.2% de la población del planeta, y después de eso, o sea, muchísimo menos que vino antes, y después de eso, presenta un gráfico de los últimos 70 años, 80 años, que muestra que hubo un pico de violencia obviamente la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pero después la cosa viene bajando, o sea, un pico de violencia en el momento del Vietnam, ¿no? La guerra de Corea, no sé qué, después hay otro pico de violencia, y la cosa viene bajando, y lo que tenemos hoy, la verdad, son conflictos terribles, pero en términos de escala, de dimensión, son incomparablemente menores, ¿no? Entonces es un autor que pone esa provocación, ¿no? Que la otra provocación viene de Harari, que se quedó una celebridad mundial con el libro Sapiens, ¿no? Que me encanta el libro, o sea, yo uso en la graduación, en el grado con mis alumnos, ¿no? Para hacer el ejercicio de criticar cada capítulo, pero es buenísimo en eso, ¿no? En presentar las cosas de manera que se puede criticar cada capítulo. Pero el libro siguiente se llama Homo Deus, y en Homo Deus él dice qué va a ser el futuro, ¿no? Y él empieza el libro con una provocación que también es una provocación que nos saca del equilibrio a nosotros que a muchísimo costo empezamos a acostumbrarnos con el fin del mundo, ¿no? Que es, él dice, hay 3 temas de la historia de la humanidad que son recurrentes y se ve eso en la cantidad de elaboración mitológica, que es el hambre, las epidemias y la guerra, ¿no? Entonces, donde quiera que miremos, hay alguna forma de elaboración en cualquier cultura sobre temas de hambre, epidemias y guerra. Está haciendo referencia, obviamente, al mundo euroasiático, ¿no? Mucho más que las Américas, pero lo que dice él es el siguiente: hasta fines del siglo XIX, la relación que la gente en general tenía con temas de hambre, ¿no? Epidemias y guerra, esta era una cosa absolutamente fuera de control. Que no había posibilidad de tener control sobre esas cosas. Y por eso la única respuesta sensata era rezar o elaborar mitológicamente, o sea, transferir eso a una dimensión metafísica, ¿no? Cosmológica, lo que sea, pero que la percepción es que no había nada que se podía hacer, ¿no? En términos generales, o sea, quizá una persona u otra tenía la ilusión que podía controlar esas cosas, pues en general no podía. Y lo que dice él es que en el último cuarto del siglo XX las 3 cosas fueron puestas bajo control, por la primera vez en la historia de la humanidad. Yo menciono 3 veces que yo pensé que me iba a morir por epidemia en los últimos 15 años. La primera fue la gripe asiática, ¿no? El H1N1, no sé cómo empezó, la gripe suina, no sé qué variedad. La primera vez que llegó eso en la prensa era, va a decimar mitad de la población del planeta, ¿no? Después el Ébola en África, ¿no? O sea, es la cosa más asustadora que hay. Hay películas de Hollywood que presentan cosas así. Yo pensé también, bueno, ahí va a mitad de la población del planeta. Y la tercera, particularmente en Brasil, ¿no? Y en países que están del trópico de Capricornio y trópico de Cáncer, o sea, la región ecuatorial, que es el dengue, zika, chikungunya, febre amarilla y combinaciones de esas cosas, ¿no? Particularmente chikungunya y zika, ¿no? También vino como... Lo que pasa es que en los 3 casos, el drama de la dengue y chikungunya zika sigue pasando, no está resuelto. Ninguno de ellos está resuelto, ¿no? Pero lo que pasa con la gripe suina o aviaria y de Ébola es que se ve que la Organización Mundial de la Salud, con la Cruz Roja y con los Médicos Sin Fronteras y con la cantidad de ONG. Entonces lo que dice él es, todavía hay epidemias, obviamente que sí, ¿no? Puede ser que existan pandemias en el futuro, seguro, o sea, nada de eso es un hecho de sentido definitivo. Pero lo que dice es que nosotros vivimos una situación muy peculiar, de que cuando hay una epidemia un poco mayor, se puede responsabilizar políticamente a alguien y no
responsabilizar la debilidad. O sea, se puede encontrar un responsable civil, criminal, por una epidemia. La misma cosa, el hambre. Dice, la cantidad de gente que sufre sistemáticamente de hambre hoy en el planeta es una fracción minúscula de lo que era en el pasado, y en todos los casos es una cuestión de diseño político o económico que se podría arreglar. Y es justamente por eso que nos causa tanta indignación. O sea, por eso está todo el tiempo en la prensa. La cantidad de indignación surge justamente por la percepción que podría no ser así, que es muy distinto de lo que era en el siglo XIX, cuando la mayoría de la gente creía que no había nada que se podía hacer, ¿no? O sea, la sensación de que no podría no ser así eleva muchísimo la indignación y inflaciona la percepción de la gravedad de las cosas, ¿no? Y la misma cosa del tema de las guerras, como muestra el Steven Pinker. Bueno, en los dos casos, como yo empecé diciendo, son positivistas, ¿no?, con P mayúscula, hablando de una historia con H mayúscula, y nosotros somos absolutamente bien entrenados para desconstruir eso todo, ¿no? Pero pues, uno tiene que entender, cuando yo empecé mi charla acá, es decir que, bueno, yo armé eso todo para conversar con ingenieros, de hecho, ¿no? Para conversar con oceanógrafos, con biólogos. Entonces, por un segundo no voy a desconstruir eso todo, ¿no? Mantengamos la cosa ahí, ¿no? Pero es la misma ciencia o la misma estadística que nos dice eso. Es la ciencia y la estadística que nos habla de la crisis climática, ¿no? O sea, es muy posible que de hecho estemos en un momento muy peculiar de la historia y muy novedoso, pero simplemente para poder caer del precipicio enseguida, en términos de lo que viene con la crisis ambiental, ¿no? Y el tema de la crisis ambiental tiene un aspecto muy interesante, que es un aspecto que fue tratado por el filósofo Deborah Dunovsky y el antropólogo Eduardo Verdicat en este libro, ¿no?, A Mundo por Venir, y ellos discuten si las respuestas culturales y en términos de imaginación colectiva con respecto a las narrativas escatológicas, ¿no? Y el libro empieza haciendo una evaluación de la imaginación sobre el futuro producida por las mitologías occidentales, específicamente las industrias culturales. O sea, cuando el occidente imaginativo, creativo, se pone a pensar el futuro, ¿qué tipo de futuro está patente ahí? O sea, yo desafío a cualquier uno acá que me diga una película de Hollywood de los últimos 20 años que tenga una visión positiva, utópica sobre el futuro. O sea, Hollywood se transformó en una industria de la producción visual de la catástrofe, ¿no? Sea en forma de hecatombe zombie, ¿no?, Breaking Bad o Z-War, lo que sea, ¿no?, o sea, cualquier variación escatológica que se pueda imaginar, sea melancolía de Lars von Trier, ¿no?, que denota la incapacidad de Europa de creer que puede haber vida fuera de Europa, y sé que el fin de la civilización europea significa el fin de todo, ¿no? Un análisis literario, ¿no? Bueno, lo que ponen acá es el siguiente: la segunda mitad del libro, si la primera mitad Deborah Dunovsky, ¿no?, haciendo el análisis de la película, la segunda mitad es Eduardo de Castro hablando del pensamiento no occidental, o sea, cómo los indígenas con quienes él trabaja, ¿no?, y sus colegas y etnólogos piensan en el fin del mundo. Y una de las cuestiones que se pone patente en la comparación entre la patología occidental y la patología indígena es la constatación que es muy posible que el mundo occidental, en sus mejores producciones filosóficas e intelectuales y de las humanidades, simplemente no tiene los recursos conceptuales para dar cuenta de lo que viene. O sea, no hay herramientas de pensamiento en el mundo occidental que capacite el mundo occidental a dar cuenta de lo que viene, ¿no? Y ahí, eso no significa que los indígenas lo tengan, pero Eduardo de Castro
que es un provocador, ¿no? Hace una provocación, muchas, ¿no? Pero una de ellas es, bueno, el fin del mundo de los indígenas empieza en 1492, ¿no? Y sigue reiterándose sin parar por 500 años. De hecho, que son especialistas en fin del mundo. Y la probabilidad que ellos tengan herramientas conceptuales para dar cuenta de este tipo de desafío es grande. Si tienen o no es otra cosa, pero la probabilidad que tengan es grande, ¿no? Bueno, déjame hablar un poquito sobre el tema ese de antropoceno. No sé si todos están al tanto de la manera como se discute eso, ¿no? La idea de antropoceno es una proposición de este señor, Frederick Edward Stormer, ¿no? Que ya se falleció, pero era un ecólogo que estudiaba diatomáceas en los Grandes Lagos, ahí entre Estados Unidos y Canadá, y él se dio cuenta de que no importa dónde hiciera colecta de muestras de diatomáceas, todas las diatomáceas tenían algún tipo de material artificial como plástico en su composición. Y él se dio cuenta que, o sea, no importa dónde fuera, todas las muestras estaban contaminadas con plástico. Y él se da cuenta que probablemente no había ningún organismo más en el planeta todo que no tuviera microplásticos dentro de su composición orgánica. Y él se da cuenta de que eso era un cambio histórico muy importante. Y entonces propone la idea de antropoceno, o sea, pasamos a otra era geológica, ¿no? Y empezó como un chiste. Pero lo que pasa es que Paul Crutzen, que es un Nobel de química, ¿no? Por sus investigaciones de química atmosférica, lo tomó en serio y juntos escribieron una pieza donde propone que eso debería ser tomado en serio. O sea, la idea de que los efectos de la acción humana sobre los ciclos del ecosistema planetario son tan intensos que efectivamente la propuesta de un nombre nuevo de era geológica. Y eso fue, de hecho, incluso formalmente propuesto para la Comisión Internacional de Estratigrafía de la Sociedad Geológica Internacional, ¿no? Pero en geología la cosa camina en velocidad geológica. Entonces, están ahí, efectivamente, me parece que hace 15 años y todavía no llegaron a un veredicto, ¿no? Pero yo voy a saltar algunas cosas. Eso, ¿no? El tema cuál es, ¿no? Si, imaginen que en, no sé, 10 millones de años ya la vida humana desapareció en el planeta Tierra y ¿no? Alienígenas de otra galaxia llegan y por alguna razón, no sé, de falta de imaginación científica, usan los mismos métodos geológicos que nosotros y empiezan a hacer cortes en las piedras y analizar las camadas y van a darse cuenta que en algún momento hubo una singularidad, que algo absolutamente nuevo pasa en un momento, que es el momento donde pasa a ver ¿qué? Un montón de cosas. Pasa a ver plástico, pasa a ver un nivel de radioactividad absolutamente distinto de todo lo que venía antes. Entonces, y no solo en el planeta Tierra, o sea, si ese mismo geólogo alienígena empieza a hacer eso en Marte, va a encontrar basura humana en cámaras geológicas en Marte, ¿no? Entonces, la idea es un poco eso, o sea, hay una footprint, ¿no? Una huella geológica que se está produciendo en ese momento, ¿no? Y el cambio es un cambio tan intenso. Hay un historiador indiano americano llamado Dipesh Chakrabarty que escribió un artículo que se llama Los tiempos de la historia, en donde dice que hay tres grandes tiempos, ¿no? en la historia disciplina, ¿no? No solo, bueno, en fin, tres grandes tiempos que son identificables: el tiempo geológico, el tiempo biológico y el tiempo social o sociológico. Entonces, el tiempo geológico es el tiempo de la geología. ¿Cuánto tiempo tarda para, ¿no?, que una camada geológica se forme y esas cosas? Que son miles de millones de años, ¿no? El tiempo biológico es el tiempo de la especiación. ¿Cuánto tiempo es necesario para que una nueva especie de animal o de planta surja
en términos de adaptación una variación del ecosistema, ¿no? En general, si son animales un poco más grandes, tarda mucho. Bacterias no, pero en fin, ¿no? Entonces estamos hablando ahí de miles de años. Y después hay el tiempo sociológico y él toma como unidad el tiempo de los imperios. ¿Cuánto tardan los imperios? O las civilizaciones, pongamos así, ¿no? Y los registros históricos muestran que es un promedio de 300 años, ¿no? Y lo que Chakrabarti dice es, está pasando todo al mismo tiempo. Los tiempos están todos mezclados ahora. Porque estamos produciendo en tiempo real un estrato geológico nuevo que nunca hubo. Al mismo tiempo, estamos generando la sexta gran extinción de especies. Y al mismo tiempo, el cambio climático es un factor importante en la crisis migratoria que está poniendo presión en los estados-nación, mostrando incluso la fragilidad del modelo político de Estado-nación, que es algo que seguramente va a colapsar si eso se intensifica. Se intensifica en el sentido de que, un ejemplo rápido es así, si uno analiza las estrategias de adaptación de todos los ecosistemas áridos del planeta, vas a ver que la estrategia fundamental es el nomadismo, es moverse, ¿no? Lo que pasa es que el cambio climático va a aumentar la aridez de partes inmensas del anillo ecuatorial del planeta. Lo que significa miles de millones de personas moviéndose para el norte o para el sur, poniendo presión a los estados-nación, pero una presión de una magnitud absolutamente impensable, en el sentido de que probablemente el modelo de las fronteras nacionales va a colapsar. Entonces es como si tuviéramos unos testigos oculares de los tres tiempos, geológico, biológico y sociológico, imbricados, ¿no? Y misturados, y generando un futuro que es un futuro un futuro que no va a ser igual al pasado. Y la idea del futuro que no va a ser igual al pasado se da en escala múltiple, que va no solo de la manera como nosotros pensamos la historia social, lo que significa, ¿no?, estructuras sociales que se reproducen en el tiempo, pero ni siquiera eso, el futuro atmosférico no va a ser igual al pasado atmosférico, el futuro biológico, ecosistémico no va a ser igual. Y una de las cosas del pensamiento, de una parte del pensamiento reciente de las ciencias sociales, es justamente el hecho de que mucho de que nosotros aprendimos a entender y a evaluar como, ¿no?, construcciones importantísimas del pensamiento humano occidental, lo que llamamos de filosofía, de modelos políticos, ¿no?, democracia, lo que sea, fue construido en condiciones ecológicas que ahora son entendidas como excepcionales, que es el Holoceno, ¿no? El Holoceno es entendido como excepcional porque, por razones que no se entiende muy bien, la variabilidad climática de este periodo, que empieza con el fin de la última glaciación, no sé, 12.000 años, en los últimos 12.000 años, la estabilidad ambiental del planeta fue increíblemente, fue muy estable, ¿no? O sea, hay registros paleoclimáticos que muestran que antes de la última glaciación, a veces de un año al otro año, la temperatura del planeta subía 7, 8, 10 grados. O sea, es impensable para nosotros imaginar que un año, el promedio de temperatura del planeta va a estar 10 grados más caliente o frío de que el año anterior. Es absolutamente impensable para nosotros. Pero la paleoclimatología dice que eso ya pasó en algún momento. Entonces, el Holoceno es increíblemente estable y es ahí que nosotros desarrollamos todo que llamamos de civilización y modelos filosóficos y políticos. Entonces, el tema es, cuando el Holoceno ya no está, ¿qué va a pasar con estos modelos filosóficos y políticos? Si siguen válidos o no, ¿no? Y una de las cuestiones uno de los resultados de esa estabilidad ecológica es el hecho que fue muy fácil sacar todo lo que llamamos de naturaleza como algo que no tiene ningún valor político, ¿no? Contribución de Aristóteles, ¿no?
y mantener el pensamiento filosófico y político como siendo ¿no?, la apoteosis de la historia humana, ¿no? Lo que estoy diciendo es que eso solo fue posible porque el Holoceno era increíblemente estable. Isabel Stengers, una filósofa belga, se refiere a la situación que está pasando ahora y que va a se intensificar en el futuro como la intrusión de Gaia. Y dejamos Gaia afuera porque la intrusión de la naturaleza de vuelta en la política, en el sentido que nosotros amamos la política con la naturaleza afuera, más que eso, en general la naturaleza viene para aniquilar la política. Cuando el científico dice, no, mira, no hay discusión porque hay certidumbre científica. Pues si hay certidumbre científica, no hay que haber política, ¿no? La naturaleza entra para aniquilar la política. Lo que pasa con la intrusión de Gaia, como dice Isabel Stengers, es que eso desequilibra de manera absoluta y fundamental esa forma de organización y pensamiento político, ¿no? En el sentido de que algo de no humano necesita estar en el campo político. ¿Cómo va a estar? No sabemos. Eso es demasiado novedoso, ¿no? Pero hay una cantidad inmensa de autores que están trabajando con eso. Bruno Latour, Donna Haraway, la propia Isabel Stengers y muchos otros, ¿no? Bueno, voy un poco más rápido. Yo mencioné radioactividad, ¿no? ¿Cuántas detonaciones nucleares ustedes creen que hubo en la historia del planeta? ¿Cómo no tenemos tiempo de ver directo al asunto? ¿Ah? Eso es una animación. Desde el primer teste en Arizona hasta el momento en que Pakistán hace su teste. Solo. La dirección apareció acá. India. Mira, 1998, para el reloj.
sea, hubo mucho más después, pero hasta el momento es que Pakistán. O sea, y nosotros creíamos que Fukushima nos iba a matar, ¿no? Algunas de esas detonaciones son de uranio. Y hay isótopos de uranio que tienen media vida de 1 billón de años, de 1 millón de años. Significa que en 1 millón de años mitad de la radiación todavía va a estar. El cesio tiene 37 años de media vida. Lo que significa que después de 37 años, mitad de la reactividad todavía está. Lo que significa que todos nosotros, todos, tenemos en nuestros dientes una cantidad de esa radiación, de todos los seres vivos, ¿no? Eso es una parte de... Y hay gente que dice que Robert Oppenheimer, el director del proyecto Manhattan, debería ganar el Nobel de la Paz. Ya está muerto, ¿no? No se da, pero debería ganar el Nobel de la Paz. Porque es la cantidad pequeña de guerras que tenemos puede estar directamente relacionada con la cantidad inmensa de armas nucleares que tenemos. Es una discusión inmensa, ¿no? Pero quiero pasar del antropoceno, ¿no? O sea, el desafío de de la desorganización de la composición ontológica del mundo, en el sentido de que esa división entre política y naturaleza no se sostiene más, lo que significa cambiar, o sea, la naturaleza cambia y hay que cambiar la política, entonces eso se pone como agenda, ¿no?, de pensamiento. Y hay la otra cosa, que es inteligencia artificial, ¿no? La mayoría del mundo de las humanidades todavía no está tomando en serio lo que significa el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Eso aparece mucho en la prensa como las inmensas bases de datos, el Big Data, ¿no? El hecho de que hay sensores o máquinas captando datos todo el tiempo, o sea, todos tus celulares están produciendo datos y los sensores por la ciudad están produciendo datos y los satélites y en fin, ¿no? La cantidad de datos que se produce. De hecho, eso crea un problema para la propia ciencia, porque la ciencia no tiene capacidad de procesar esos datos y ni siquiera tiene capacidad de almacenamiento de la cantidad de datos. Hay una crisis en el mundo de la cantidad de discos rígidos que hay en el planeta, en el sentido de ser capaz mantener eso todo. Y en términos de la crisis de los discos rígidos, eso se resuelve con miniaturización, pero la crisis de ser capaz de analizar esos datos, eso se resuelve, el abordaje que se está utilizando es el abordaje que se llama el aprendizaje de máquina, el machine learning, que significa crear software de computadoras que son capaces de hacer el análisis de los datos en una velocidad y con una eficacia muchísimo más grande de cualquier análisis que una mente humana puede hacer. Entonces, eso es el tema de la inteligencia artificial. En los años 50, 60, 70, en el mundo de los supersónicos, la inteligencia artificial era nada más que una máquina que era capaz de mimetizar a los humanos, ¿no? A partir del fin del milenio, del principio del milenio, empieza a haber máquinas que son capaces de aprender con lo que están haciendo. Y la última generación son máquinas que son capaces de inventar soluciones alternativas. O sea, los humanos, los programadores, les piden algo y la máquina es capaz no solo de resolver el problema, pero de inventar maneras más eficaces de resolver el problema, ¿no? ¿Y cuál es el problema con eso? El problema con eso, y eso para mis amigos ingenieros y científicos les toca de una manera que es así. En general, ¿qué hacen científicos? Científicos quedan haciendo mensuraciones de la naturaleza y buscando patrones. ¿No es eso? El 90% del tiempo, 95%, pues hay el 5% de inspiración, de genialidad, que muy poca gente tiene, pero el tema es que el trabajo duro es el trabajo de sistemáticamente hacer mediciones y analizar datos y buscar patrones, ¿no? Entonces, los expertos en inteligencia artificial dicen que hay dos cosas que van a ser prohibidas en el futuro. Yo digo que son tres. Las dos cosas son, va a ser prohibido que humanos manejen autos
y va a ser prohibido que humanos den diagnósticos médicos. ¿Por qué eso? Porque las máquinas lo van a hacer de manera muchísimo más segura y más eficaz. Tan más segura que la idea de un humano manejando un auto va a parecer un crimen contra la humanidad. Y peor ainda, peor aún, un médico dando un diagnóstico. IBM tiene hoy un equipo de inteligencia artificial que se llama Dr. Watson. Y Dr. Watson monitorea en tiempo real todo lo que se publica de conocimiento médico en la red. Y todo lo que se publica de casos de estrategias de clínicas en la red. Y son cosas como, si la idea es que en el futuro vas a usar tu reloj, va a tener sensores en la parte de abajo que van a estar monitoreando tus funciones vitales en tiempo integral conectadas a un sistema como Dr. Watson y que te va a avisar que tenés que hacer algo preventivo mucho antes de que la cosa se haga enfermedad. O sea, en ese contexto, que tener doctores humanos va a ser tu responsabilidad. Y lo que yo pongo como tercera es, no van a haber científicos, porque igual los equipos van a hacer el trabajo de generar datos y buscar patrones con muchísima más rapidez y eficacia que los científicos. Entonces, la idea de qué capacidades y habilidades tienen que tener nuestros estudiantes. ¿Para qué lo estamos entrenando? Y la mayoría de las universidades siguen entrenando estudiantes para ser muy buenos en hacer mediciones de la realidad y estar buscando patrones, ¿no? O sea, el problema, estamos en un momento de desasociación entre lo que las estrategias pedagógicas y educacionales están haciendo y de cómo la tecnología del mundo está transformando el mundo, ¿no? En el sentido que la mayoría del esfuerzo de educación es un esfuerzo de educación que solo no va a ser un desastre, porque los jóvenes se están autoeducando en alfabetización digital y cibernética por cuenta propia. Solo por eso, que la cosa no va a ser un desastre, ¿no? Bueno, pero ¿les parece que los científicos se dieron cuenta? No, mira qué tipo de cosas siguen produciendo. Eso es una tapa de la revista Nature de 2015, donde se presentan como los héroes que van a salvar la humanidad, ¿no? Y ahí están o sea, un análisis psicoanalítico de eso diría que se están dando cuenta de dónde viene la cuestión y están empezando a generar, ¿no? Fantasías de que son héroes y que la salvación de la cosa viene por ellos. Y los científicos del clima absolutamente se portan de esa manera en la prensa todo el tiempo. O sea, que son no solo los mensajeros del apocalipsis, pero también son los héroes salvadores, que la cosa viene, ¿no? O sea, la cosa es absolutamente irrealista frente a lo que se ve que está pasando. O sea, gente como Stephen Hawking, ¿no? Diciendo que la inteligencia artificial es una cosa peligrosa. O gente como Elon Musk, ¿no? El muchacho de Tesla, el que puso un auto en el espacio, ¿no? Que inventó cohetes que se van y vuelven a integrar sin deshacerse, ¿no? O sea, no hay gente que no sabe hacer cuenta, ¿no? O sea, ¿cuál es el problema acá? Bueno, hay ejemplos de cosas que están pasando que son increíbles, ¿no? El tema del Facebook empezó a hacer investigaciones con inteligencia artificial con la colaboración de Google, si no estoy equivocado, y pusieron máquinas a colaborar a resolver problemas y en un momento las máquinas empezaron a desarrollar un lenguaje propio entre ellas que los científicos, los ingenieros no conocían y no entendían. Y ahí se apuraron y sacaron del enchufe. Hay una cosa que se llama, hay un teste que es un teste que fue creado por el muchacho ese que inventó las computadoras, no me acuerdo de su nombre, era una película sobre la teoría del todo. No, ¿cómo? Turing. Hay un teste que se llama teste de Turing,
que es un test de interacción entre humanos y máquinas. Si el test de Turing es la máquina es capaz de engañar al humano, en el sentido de el humano no darse cuenta que al otro lado hay una máquina. Y hay un experimento que la Tesla participó, donde la máquina pasó en el test de Turing muy fácil. Y lo que pasa es que por 50 años hubo un sinnúmero de filósofos diciendo que la máquina nunca pasaría en el test de Turing. O sea, la máquina no pasó porque desarrolló conciencia, no fue eso. La máquina pasó porque fue capaz de aprender patrones de uso, estrategias lingüísticas, con muchísima sofisticación, en el sentido de simplemente mimetizar las estrategias y engañar el interlocutor humano. O sea, otra vez, no es el tema de que la máquina va a tener conciencia, no tiene nada que ver con Matrix, absolutamente nada, es muchísimo peor. ¿Por qué es peor? Hay un filósofo que está estudiando eso que dice, la gente no se da cuenta del problema. Matrix es demasiado platónico. El problema no es platónico. El problema es tener una máquina que tiene poder, por ejemplo, de crear otras máquinas, ¿no? Y vos das a esa máquina una tarea como, necesito que me calcules el número pi con 1000 millones de números después de la coma. Y la máquina empieza a hacer el proceso, y si la máquina se da cuenta de que necesita más energía y que para eso va a tener que devastar mitad del planeta, él lo hace. Y si se da cuenta que necesita de aún más energía y que la humanidad es un impedimento para que termine la tarea, extermina a los humanos. Justamente porque la máquina no puede tomar decisiones morales. La máquina hace simplemente lo que se pide que haga, pero con un poder que nunca tuvieron en la historia. Es ese el miedo de las máquinas que empiezan a hablar de una manera que no entendemos. No es que ellas van a desarrollar conciencia, no es eso. Es que van a empezar a hacer cosas brutas. Es un elefante en una tienda de cristal que empieza a romper todo porque no entiende qué está pasando. Ese es el peligro, ¿no? Y hay otra cosa, ¿no? Microsoft puso una máquina de inteligencia artificial para interagir con Twitter y la máquina empezó a portarse de manera racista. O sea, muy rápido la máquina aprendió con Twitter a ser racista. Pero un racismo cibernético en escala planetaria es un tipo de racismo que nadie tiene eso como experiencia vivencial. De ahí el peligro de la cosa, ¿no? Pero alguien va a decir, no, pero Isaac Asimov, no, las leyes de la robótica, ¿no? Las 3 leyes de la robótica de 1942. Las leyes son: el robot no puede lastimar a un humano, el robot tiene que obedecer al humano, con excepción de si eso infringe la primera ley, y el robot tiene que protegerse a menos que eso infrinja las 2 otras leyes. Eso no funciona para nada, es una cosa más absolutamente ineficaz, por una razón muy simple. Nosotros ni siquiera conseguimos definir qué significa lastimar de manera inequívoca. Hace por lo menos 2300 años que la filosofía intenta definir eso de manera bien y no es capaz. O sea, ¿por qué uno cree que la computadora va a ser capaz? Nosotros siquiera somos capaces de definir quién son los humanos de manera inequívoca. Eso no resuelve nada. Eso es más platonismo. Bueno, y la cuestión de las ciencias sociales es, hay todo una cadena, una línea de pensamiento que propone un abordaje antiplatónico, en el sentido de, ¿hacemos ciencias sociales para qué, al final? ¿No? O sea, en el sentido de, seguimos en una clave hegeliana de la dialéctica como la apoteosis del espíritu, que significa decir, bueno, nuestras agendas de progresistas de izquierda es simplemente para corregir el progreso que se fue por caminos equivocados y tenemos que ponerlos en el camino bien para atingir la redención prometida. La cuestión del antiplatonismo no es redención ninguna, ni progreso.
O sea, la clave de entender la relación con la naturaleza y rehacer el debate político está, o sea, es una cuestión de entrar en una llave donde no hay la mitología ni la teleología del progreso. Por eso, de ahí la cuestión de cómo armamos ¿no? el hacer de las ciencias sociales, ¿no? Y de la educación, ¿no? Y porque lo que proponen muchos autores es que la realidad se constituye en las relaciones. Y solo en las relaciones, cuando las relaciones se rompen, la realidad se desconstituye y se constituye de otra manera. Es una cuestión de poner atención a las relaciones y tomar responsabilidad y administrarlas. ¿No? Es una cosa muchísimo más deliciana. De ahí, ¿no? hay una influencia nietzscheana en todo ese cuerpo de teoría social, ¿no? Pero el tema ahí de poner atención en las relaciones, en el sentido de que tiene que ver con política y la crisis ambiental, es pensar la política como siendo una variación de la ecología. La ecología en el sentido de la ciencia ecológica, no en el sentido del ambientalismo. Ecología en el sentido de que no hay externalidad y que la existencia de los humanos es necesariamente dependiente de relaciones de simbiosis con otros seres que no son humanos y que por tanto la reorganización de los colectivos humanos para sobrevivir a lo que viene y para reconstruir de una manera más positiva se da poniendo más atención a esas relaciones ecológicas. Por ejemplo, hay un filósofo francés que se llama Michel Serres y él escribió un libro que se llama El Parásita. Es una provocación. Pero la provocación es así. Él dice, hay dos tipos de relaciones en el mundo. O sos parasita o vivís en simbiosis. Entonces, ponete a pensar. Tu relación con tu mamá. ¿El parasitismo o simbiosis? ¿No? Tu relación con tu pareja. Tu relación con la universidad. Tu relación con las bacterias de tu intestino. O sea, nosotros estamos absolutamente entrenados para pensar política de otra manera. Lo que viene de acá es la cuestión de, no, política pasa a ser eso. En el sentido de la relación con los otras formas de vida, muchas de ellas humanas, pero muchas no humanas, en el sentido de que el propio lugar de la naturaleza cambia en ese proceso todo. En el sentido que yo mencioné que en el Holoceno la naturaleza es puesta de al lado y la política es, ¿no?, las cuestiones humanas. En los años 60 el ambientalismo trae la naturaleza de vuelta como un tema de entre muchos otros que hace la agenda política. Lo que está pasando ahora, eso dice autores como Bruno Latour, hay una reversión de eso. La naturaleza se constituye como las condiciones de posibilidad de la existencia de la política. Lo que significa decir, la naturaleza no existe más. O sea, cuando yo digo, ¿no?, y los etnólogos dicen que en las lenguas indígenas no hay concepto para naturaleza, hay para floresta, hay para animales, no naturaleza con N mayúscula, como tenemos nosotros. ¿Qué significa que para los indígenas no hay concepto? Y hay siempre uno que dice, no, porque para ellos todo es naturaleza. No, es exactamente al revés. Para ellos naturaleza no existe. Todo es sociedad. David Copenhague, yo empecé leyendo, él dice, los animales son humanos, que tienen otra ropaje. Entonces, derrumbar un árbol o cazar un bicho es una relación política compleja, moral, ¿no?, que tiene que ser pensada y sobre la cual hay que construir relaciones de responsabilidad. Y obviamente las homologías indígenas tienen mucho de eso, ¿no? O sea, cómo manejar la relación con los otros seres de manera política, responsable y no sé qué, ¿no? Bueno, ¿y qué tiene que ver eso todo con...? Entonces, en ese sentido, que eso se constituye al mismo tiempo a una crítica dura a las tradiciones críticas de las ciencias sociales, ¿no? No porque hay ningún tipo de agenda o intención equivocada, seguro que no ese es el punto, ¿no? Es el punto que las tradiciones críticas no solo reproducen una cierta
comprensión de política que pone la naturaleza de al lado, ¿no? Marx se equivocó en la causa de la crisis planetaria, porque él creía que iba a ser, ¿no?, el capitalismo que finalmente cubre todo el planeta y que crea las condiciones para que la clase trabajadora se organizara en escala planetaria, ¿no? O sea, ¿cómo fue posible que no se dio cuenta que la crisis ambiental venía antes? Porque el tema de la naturaleza estaba ahí en otro lado, ¿no? O sea, el tema hegeliano de la potencia del humano era muy fuerte todavía. Entonces, el punto de la crítica a las tradiciones más críticas, ¿no?, de las ciencias sociales tiene que ver en el sentido de dónde está la naturaleza en las ecuaciones todas, pero más que eso, es cuál es el fin de la historia y si hay una teleología en la historia o no, que va a decir si estamos todavía en una clave platónica o no. Y ahí hay un debate que quedó muy famoso entre Claude Lévi-Strauss y Derrida en los años 60, ¿no? Claude Lévi-Strauss escribió El pensamiento salvaje, donde hace la distinción entre el ingeniero y el bricoleur, ¿no? Y Derrida escribió un artículo años después diciendo que el ingeniero no existe. El ingeniero es mitología. Solo existe el bricoleur. Es exactamente el mismo punto acá, ¿no? La idea de teleología de la historia hegeliana nos dice, nos hace creer que no, tenemos que arreglar el mundo para caminar a nuestro destino anunciado de redención. Eso es la mitología platónica del ingeniero. Al paso que lo que están hablando es todos, no hay ninguna teleología de redención, tenemos que ser bricoleurs, poner atención a las relaciones de ahora, tomar responsabilidad y a ver qué pasa, ¿no? Entonces hay ese movimiento antiplatónico en el sentido de que lo que estoy diciendo acá es así, ¿no? Y intentando terminar. Si las máquinas van a ser capaces de hacer ciencia con mucho más eficacia, nos resta hacer lo que las máquinas jamás van a ser capaces de hacer, que es la ética. Entonces, no es entrenar estudiantes para detectar patrones. Obviamente alguien va a tener que programar las máquinas, tenemos que tener los estudiantes capaces de hacer eso, pero lo que va a distinguir es el hecho de que las máquinas van a seguir incapaces de hacer evaluaciones morales. O sea, ninguna máquina va a decir a Neo lo que el agente Smith le dice, no a Neo, al Morfeo, le dice, los humanos son como virus, ¿no? Se reproducen hasta destruir todo lo que infectan, ¿no? Eso es un diálogo famoso de Matrix, en que el agente Smith le dice eso a Morfeo. Ninguna máquina jamás va a decir eso, ¿no? Lo que va a decir la máquina es, que va a hacer la máquina es obedecernos. El problema es que nosotros ni siquiera somos capaces de entender qué significa eso en una escala de potencia tecnológica muchísimo más grande de lo que estamos acostumbrados, ¿no? Entonces, es la capacidad de hacer evaluaciones éticas, lo que significa ser entrenados en filosofía, que es lo que distingue. La segunda cosa es no ser entrenados para construir en el mundo, en el sentido de poner el mundo en la ruta correcta en términos hegelianos, la mitología del ingeniero, pero no, es intentar entender qué nuestra sociología y qué nuestra antropología está haciendo en términos de constitución de la realidad para la resistencia y la construcción de la realidad que queremos. Y la respuesta, no, estamos todo el tiempo intentando, ¿no?, desarticular el fascismo de las ciencias duras. Eso es una respuesta muy pobre. No sé si sirve como agenda de una vida, ¿no? Pasar el resto de la vida intentando criticar el fascismo de las ciencias duras. No que no sea importante, obviamente es importante, pero lo que se espera es una cosa un poco más capaz de constituir cosas, o sea, el bricoleur que hace cosas. Es el sociólogo que es un poco ingeniero, en el sentido de ser creador, ¿no? Y al fin, el performance o el bailarines. Y ahí vuelvo a los indígenas, ¿no? ¿Cuál es el problema? Eso es un artículo sensacional de este Mauro Almeida, el muchacho que me contó la historia de las hormigas y de las lianas. Y él tiene un artículo que se llama Caipora y otros conflictos ontológicos. Ustedes saben qué es el Caipora. Caipora es una entidad, ¿no? Es difícil definir lo que es Caipora, pero es una entidad de la floresta que los pueblos
de Amazonia dicen que está ahí para defender los animales y para, de alguna manera, regular la relación entre animales y cazadores, ¿no? O sea, hay códigos morales muy estrictos en términos de cómo un cazador puede cazar animales en la floresta y un cazador que no obedece ese código, por ejemplo, respecto al cuerpo del animal, no hacerlo sufrir sin necesidad, etc. Un cazador que no obedece eso es punido por la caipora, ¿no? Y Mauro Almeida cuenta una historia interesantísima de su padre, que era, ¿no?, un sindicalista marxista seringuero, ¿no?, de la Goma ahí, y él y hablaba de caipora todo el tiempo, y Mauro una vez cuando empezó a leer Marx por la primera vez, no, su papá hablaba de Marx, pero él cuando leyó Marx, llegó al papá y dijo, pero papá, mira que Marx dice de religión, ¿cómo puede ser que estás ahí todo el tiempo hablando de caipora, ¿no? Y el papá contesta, caipora no tiene nada que ver con religión, no hay ninguna relación entre caipora y religión, ¿no? Pues el punto acá es así. ¿Qué hacemos con los estudiantes indígenas? ¿Por qué se espera de un estudiante indígena? ¿Qué se espera de un antropólogo indígena? En el contexto, esa discusión está en el contexto de una cierta comprensión de qué significa utilizar la ciencia en el mundo para resolver problemas, como por ejemplo ambientales. Y el foco que está puesto en general en temas epistemológicos. O para poner en un lenguaje más directo, la idea de que el otro no sabe bien, tiene ideas equivocadas, o le falta información. Y el choque epistemológico, ¿no? La universidad que lleva información al mundo, que enseña al mundo la mejor manera de pensar, va a resolver eso. No solo eso es absolutamente ineficaz, y cualquier uno que haga etnografía en contexto de relación entre ciencia ¿no?, y relaciones tradicionales o lo que sea, documenta eso, ¿no? Como la propia idea de que es necesario el alineamiento, ¿no?, la coexistencia, la intersubjetividad epistemológica para que la cosa funcione bien, es una ilusión. Lo que estoy diciendo es, necesitamos todos pensar igual para funcionar bien en el mundo. Nadie se pone esa cuestión en general, porque eso en la universidad existe como un hecho. El problema es epistemológico. Y el trabajo de la universidad es arreglar la epistemología rota de los otros, ¿no? Pero lo que pasa cuando uno se para con un doctor en antropología que es indígena y vos empezás a hablar, por ejemplo, del cambio climático, y lo que viene es una cosa que no esperás, que es, bueno, no sé qué es la molécula de carbono, pero seguro no es ese el problema. Copenhague dice, el problema no es la molécula de carbono. El problema es que no hay realidad inerte que no esté caracterizada por intencionalidad en el mundo. Poniendo de otra manera, la atmósfera tiene intencionalidad, como la floresta tiene intencionalidad, como los animales tienen. ¿Qué significa eso? No sabemos. Eso es un problema no antropológico, filosófico complejo, pero la idea de que la atmósfera tiene intencionalidad, no solo eso, ¿no?, que la atmósfera no funciona de manera automática en el sentido de la máquina newtoniana. La atmósfera funciona de manera política, solo política. ¿Qué significa eso? La atmósfera funciona en relación social con los otros seres todos. Y el buen funcionamiento de la cosa significa todos trabajando para que las relaciones funcionen. Y de ahí la idea de Copenhague, que el cielo sigue ahí porque los chamanes están trabajando todo el tiempo. O sea, ¿qué pasa ahí? La idea de que el cielo no es una cosa, es un alguien. Y que la buena existencia de los seres existentes es necesariamente una buena existencia social que se da por relaciones políticas que son complejas. Entonces el chamán tiene que estar todo el tiempo trabajando con el cielo para que la existencia del cielo y de la comunidad de humanos y no humanos siga funcionando, ¿no? Y ahí alguien me dice eso y yo voy a decir que no, que es la molécula de carbono, que falta de imaginación nuestra, ¿no? De intentar decir que no, es una cosa que no es.
pero que alguien muy importante dijo que es así. ¿Y dónde está este alguien muy importante? No sé, en algún lugar, en un departamento que yo nunca fui, pero que me parece que existe en la universidad, ¿no? Y gente que hace cosas que tampoco entiendo, pero lo creo, porque así me educaron para creerlo. Esa es la diferencia entre la trascendencia y la inmanencia. El chamán vive la atmósfera en sus rituales chamánicos de manera inmanente. Y estoy usando inmanencia y trascendencia en el sentido simplificado, porque la cosa en términos de lesión no se densa, pero es la misma cosa de por qué los indígenas son tan resistentes a aceptar su integración en el Estado brasileño, o boliviano, o peruano, o ecuatoriano, o colombiano, o venezolano, o lo que sea. Sí, la cuestión de la inmanencia y la trascendencia es muy clara. Si una cosa es así, el centro político del mundo indígena, ¿dónde está? Está allá, a la distancia del toque, porque el cacique es mi primo, porque son todos primos. ¿No? Es ahí, el centro de existencia política está acá. Y integrarse al mundo brasileño significa que ¿para dónde va el centro de la existencia política? Para algún otro lugar que yo no entiendo, absolutamente inaccesible, y que no hace otra cosa no ser llenando las pelotas. O sea, ¿por qué un indígena iba a querer eso? O cómo se vive la propia dimensión espiritual de la cosa, que también es inmanente, no es una espiritualidad cristiana donde la divinidad está en algún otro lado que nadie sabe, ¿no? Los indígenas norteamericanos, hay uno que se llama Van de Loria Jr., buenísimo, ¿no? Ya fallecido, pero él decía que no hay nada más materialista que la cristiandad. No, el catolicismo, el protestantismo son absolutamente materialistas, desde el punto de vista indígena. ¿Por qué? Porque la divinidad es trascendiente en algún otro lado, pero estratégicamente de una manera que no molesta a los negocios. Al paso que la existencia inmanente del animismo indígena es absolutamente molesto para los negocios. ¿Por qué? Porque si hay un espíritu humano adentro del árbol, eso desorganiza la industria de los muebles, ¿no? Entonces es muy estratégico sacar y vaciar espiritualmente la floresta. Pero el punto acá para retornar es, ¿necesitamos pensar igual o no necesitamos pensar igual? ¿No? Lo que Mauro Almeida desarrolla en ese texto es absolutamente no es necesario pensar igual, ¿no? Hay muchos ejemplos, como por ejemplo, en Canadá hubo muchas manifestaciones hace como 2 o 3 años contra la exploración del tar sands, ¿no? el xisto bituminoso, la extracción de petróleo de las arenas que hay en Alberta, que es la manera más ambientalmente sucia de hacer la cosa, ¿no? Entonces hubo manifestaciones inmensas en Canadá, y si uno miraba las manifestaciones, iba a ver una mitad era población indígena, la otra mitad estudiantes universitarios no indígenas. Y se iba a preguntar, ¿por qué? ¿Qué estás haciendo acá? El indígena decía, es territorio sagrado. Y el estudiante universitario decía, no necesitamos más carbono en la atmósfera. Estamos haciendo la misma cosa. Epistemológicamente no, pero políticamente sí. Es absolutamente posible encontrar formas de acuerdos ontológicos que no requieran acuerdos epistemológicos. O sea, es posible. Y de ahí la metáfora de bailar. Imaginen 2 personas bailando. Que no cualquier baile, el baile de 2 personas, ¿no? ¿Están haciendo la misma cosa? No. Están en posiciones alternadas. Ni siquiera en la misma posición. ¿Qué creen que están haciendo? No se sabe, pero no es necesario creer que están haciendo la misma cosa. Lo que es necesario es moverse juntos y producir algo que satisfaga la expectativa de los dos que están haciendo. Producir satisfacción, belleza y no sé, qué más sea. Pero eso no requiere el alineamiento epistemológico, o sea, tener las mismas ideas y creer que están haciendo la misma cosa.
Y eso tiene una importancia fundamental para pensar conflictos interdisciplinarios en la universidad. Entonces, estoy muy contento de estar acá, ¿no? Es un poco mi casa, ya, ¿no? En el sentido que yo participé de estos proyectos de investigación acá del Centro Interdisciplinario. Pero lo que estoy diciendo tiene un poder potencial, ¿no?, de ser un iluminador de una dimensión de los conflictos interdisciplinarios. O sea, cuando se sienta un biólogo, un físico y un antropólogo, la pregunta ¿es necesario pasar por el ritual de torturarse mutuamente? En el sentido de uno estar desconstruyendo los conceptos del otro o sus axiomas metodológicos. O sea, eso nos consume una cantidad de energía y tiempo para llevar a lugar ninguno, que es inmenso. Estaría mucho mejor simplemente bailar. O sea, hacer lo que hay que hacer, definiendo objetivos políticos comunes, sin definir necesidad de coexistencia epistemológica necesaria, intersubjetiva. Y es esa posibilidad de la coexistencia entre antropólogos indígenas, animistas, y antropólogos no indígenas, naturalistas, para utilizarla. Entonces ahí cierro esa propuesta de eticistas, bricolage, performers, travestidos en filósofos, ingenieros y bailarines, ¿no? Pero otra vez en el contexto de una discusión de quién son los estudiantes, qué habilidades tienen que tener, ¿no?, y cómo prepararnos para el futuro. Muchas gracias. Un espacio para preguntas, comentarios. ¿Sí? No tenemos tampoco toda la tarde, pero es lo que vale la pena, ¿no? Salvo que quieran bailar. Te automoderás. Me gustaría compartir cuando vos contabas ahora lo del baile. A mí se me vino el baile del tango, que además es ya cultural, y cómo se podría eso influir, digamos, en una propuesta más artística y física, y después pasar a la reflexión, ¿no? Epistemológica. Es como un abordaje del aprendizaje y de poder reflexionar en otro lugar. ¿Cómo es tu nombre? Silvana. Silvana. ¿Cómo? Sí, yo tenía ¿Tu nombre? ahora, que tenía dos preguntas. Una sobre cómo hablaba de la robotización de la naturaleza hablar del futuro, porque yo tengo la sensación de como veo las bolsas de valores que funcionan a través del algoritmo, y que es lo que dirige un poco las políticas del Estado, porque buscamos crecimiento y son esos algoritmos que las bolsas permiten crecimiento. Entonces, ¿por qué manejar el tiempo futuro como expresaba eso y no el tiempo presente? En ese sentido, creo que también Marx no estaba tan errado, porque el capitalismo, a través de sus algoritmos modernos, hace que se destruya la determinada parte de la naturaleza también. Y después, con respecto al baile, el baile siempre tiene un espacio, no somos simplemente dos bailando, la definición de la danza y el baile. ¿Y cuáles serían entonces esos rituales de ese espacio del baile que permitiría que estos dos pasen un pedazo interior? Gracias. ¿Había otra más? Yo tengo una, Valentín. Principalmente en esto de la relación entre lo político y la naturaleza, lo que un poco ahí me surgió, que yo vengo más de la tradición más crítica, la cuestión más sociológica. Bueno, me surgió el concepto de biopolítica y de biopoder de Foucault, que bueno, sobre todo además en esto de las tecnologías, como también las tecnologías de vigilancia sobre los cuerpos, y después eso pasa a una cuestión de un cuerpo biológico más colectivo como la población, ¿no? Se pasa esos procesos y ahí es como ese diálogo que yo en la lectura de esta
está en el giro ontológico de la TUR o del escolar, como que me falta ver esa reflexión un poco freudiana de lo biopolítico y del poder, capaz que porque estamos anclados en el naturalismo o no ver agenciamiento en lo biológico, sino que pero sí sería que pensás tú de cómo se puede combinar esta perspectiva más cristiana del biopoder con estas perspectivas de giro ontológico que viene de la naturaleza como el agenciamiento, ¿no? Capaz que sería productivo. Sí. Bueno, una especie de comentario y pregunta o conocer tu opinión. Me parece fantástico, obviamente, la exposición, me siento muy alineado, muy tocado por diversos motivos, muchos de los planteos. Siento que hay o predomina, digamos, por lo menos lo que yo percibo en todas estas discusiones sobre inteligencia artificial, sobre el futuro posible, muchas veces pesimistas, etc., continúa predominando una especie como de, no sé si es la palabra correcta, externalismo, pero siempre todo está ahí afuera, ¿no? Siempre las soluciones están en la máquina, con cómo nos vamos a relacionar con la naturaleza, o cuál va a ser la tecnología disruptiva siguiente, etcétera, etcétera. Y parece como quedar, por lo menos del mainstream, digamos, científico, porque si no uno rápidamente puede ser tildado, como tú mencionabas, la religión, ¿no? Enseguida el fantasma de la religión, y cuando uno intenta traer al primer plano la idea de que la conciencia es la primera, principal, y diría única herramienta o tecnología, pero no es muy caótico, pero en baja cuestión de los encuentros ontológicos, etcétera, la cuestión de las plantas maestras que tú trajiste, y los encuentros ontológicos, es algo que he venido trabajando bastante, que me interesa mucho para el trabajo, y estoy convencido de que es un área fantástica y todavía muy virgen, con un potencial enorme de estudio, en el sentido de pensar converger hacia allí inteligencia, pensamiento, dinero, tiempo, trabajo, para pensar tecnologías y herramientas disruptivas, pero no necesariamente materiales externas, sino la primera de las tecnologías, que es la conciencia, y que es lo que tú decías, no, es mucho peor que Matrix, justamente por esta ausencia de conciencia en este mundo de máquinas que nos van a devorar. ¿Qué pensás? ¿Qué opinión tenés? ¿Qué te merece el renacimiento psicodélico? Los potenciales de estudio que están habiendo sobre sustancias, plantas, y no solamente moléculas, sino explotar los usos de mecanismos y tecnologías de alteración de la conciencia, en determinados settings específicos, con personas entrenadas para alterar la conciencia en un determinado momento del lugar y con un determinado fin. Gracias por las preguntas, César. Necesitaría de muchísimo más tiempo, lo que seguramente tengo, pero voy a intentar hablar algunas cosas, ¿no? Me parece que bueno, Silvana y Pablo mencionaban cosas del baile, ¿no? de danzar, y de hecho la idea de que tiene un espacio es una cosa interesante. Y yo no he desarrollado esa metáfora o estrategia de fabulación, ¿no? De ninguna manera. Simplemente yo fui invitado una vez había escrito cosas sobre la capacidad performativa del lenguaje, y por eso me invitaron a un evento sobre performance, ¿no? Donde todos eran de alguna manera ligados a performance en el sentido artístico, ¿no? Menos yo, ¿no? Entonces yo empecé a intentar ver posibles puentes, pero jamás desarrollé eso, pero seguro hay posibilidades interesantes, justamente en ese sentido de la posibilidad de coordinar acciones y modos de existencia de manera que eso no pase por la necesidad de la coordinación de las ideas, ¿no?
Y así como dicen muchos de los autores, no que eso sea una novedad, eso pasa todo el tiempo. La diferencia es que en la universidad tenemos fijación con el tema epistemológico, ¿no? Al paso que para ser gente que existe en el mundo de manera eficaz, estamos todo el tiempo, ¿no? Sincronizando modos de existencia de manera que la cosa pase bien, sin necesidad de... O sea, si vivís con un gato, con un perro, con cualquier cosa que no sea humana, ¿no? Y que lo que sea vivo y tenga un sistema nervioso complejo, vas a ver que justamente quizá el rico de las relaciones justamente no sea capaz de entender de manera epistemológica, ¿no? Precisamente los gatos, ¿no? Y estás absolutamente correcto en el sentido de que eso no es una distopía del futuro, es una pesadilla del presente. En la bolsa de San Paulo, o sea, no estoy hablando ni de Tokio, ni de Nueva York, ni de París, ni de Berlín, de San Paulo, o sea, nuestra bolsita tercermundista de Brasil, el 60% de todo que pasa ahí son robots, son algoritmos. Entonces, o sea, la capacidad, yo no entiendo muy bien cómo funciona ese universo de las bolsas. La gente que incluso dice que hay algún tipo de valor en la gente que compra acciones que están muy bajas, ¿no? Que son como los que hacen la limpia de la cosa, pero la capacidad de que hay, que el parasitismo del sistema financiero se multiplique por mucho por los algoritmos es muy grande. O sea, si hay un mecanismo de concentración de riqueza en el mercado con los algoritmos, la posibilidad de que eso se multiplique, como parece que está pasando, ¿no? Principalmente después de la crisis de 2008, ¿no? Que la desigualdad, por ejemplo, de Estados Unidos aumentó muchísimo, ¿no? Hoy, 60% de la población americana, es el país más rico del planeta, 60% está a un dedo de la línea de pobreza. Es otra línea de pobreza, no la nuestra, pero igual, para el contexto norteamericano, eso es muy grave, ¿no? Bueno, las preguntas de Valentín y Juan son complejas, ¿no? Pero hay respuestas de los autores como Donaharo, Jan Atzin, el propio Latour, ¿no? Y la respuesta es así. Hay una disolución conceptual de la figura del sujeto. Entonces, ¿qué pasa con la biopolítica si hay la disolución de la figura del sujeto? Significa que hay la disolución de las relaciones políticas, significa que las relaciones pasan a ser otras. Entonces, la cuestión de la disolución del sujeto tiene que ver, por ejemplo, con la interacción entre biología, filosofía y ciencias sociales, ¿no? Entonces, Donaharo va a proponer que es más adecuado para dar cuenta de qué significa estar vivo y tener relaciones el concepto de simpoiesis que el concepto de autopoiesis de Maturana y Varela. El concepto de autopoiesis implica una coherencia interna autoconstitutiva que no diferencia el ser de lo que es el no ser. Al paso que la idea de simpoiesis es la idea de que los seres se constituyen en relación simbiótica con otros seres todo el tiempo. Y que la conciencia no está afuera de eso. Que la propia conciencia se constituye en relaciones simbióticas, lo que significa que hay muchas conciencias que no son solo, o sea, que nosotros llamamos de conciencia, es un fenómeno emergente de relaciones de simbiosis, pero hay muchos otros fenómenos emergentes que nuestra conciencia no da cuenta, y ahí llego a la cuestión de las plantas maestras, ¿no? Pero el punto ahí, ¿cuál es? El punto es que para quedarse solo en el término del cuerpo, ¿no? Que mencionaste. Esas autoras y muchos otros van a hablar, por ejemplo, de cómo, qué relación existe entre la manera como nosotros percibimos el mundo y pensamos en las bacterias. Y eso de manera bastante específica e importante, las bacterias que viven adentro de nosotros, específicamente en el trato intestinal, en nuestros intestinos, la flora, ¿no? La microbiota, como dicen los microbiologistas. Y eso es una población muy curiosa, porque no tiene nuestra ADN.
Y si preguntas a cualquier darwinista, va a decir, pregunta, ¿cómo se define los límites de una especie o los límites de un organismo? Y el darwinista va a decir, bueno, el organismo es definido por una configuración genética. Entonces, si sacas una célula, dos células, y las dos tienen la misma configuración genética, son del mismo organismo. Y el problema es que tenés más bacterias que células en tu cuerpo. Eso no se refleja en masa, ¿no? Porque las bacterias son muy chiquitas, entonces son como de 3 a 5%, más o menos eso de masa de tu cuerpo son bacterias, pero bacterias que no tienen tu ADN. Entonces, en términos biológicos, como patrones, son alienígenas totales en tu cuerpo, pero son alienígenas absolutamente necesarios para que sigas vivo. Y no solo eso, necesarios para que sigas pensando. O sea, hay una relación, el intestino está todo cableado con neuronas. La mayor parte de la serotonina del cuerpo está producida en el intestino porque es un químico muy fuerte, no para el cerebro. O sea, el cerebro funciona por eso, pero está producido en el intestino. Y es por eso que tu abuela sabía que uno que no está funcionando intestinalmente no piensa bien. Además de otras cosas, ¿no? Mal genio. Ese tipo de cosas que la ciencia tiene que publicar un paper en Science, ¿no? Para ratificar. Su abuela sabía, pero lo que pasa es así, hay hoy la frontera, una de las fronteras de la psiquiatría es una frontera nutricional, en el sentido de hacer a través de ingeniería genética y biotecnología, construir una microbiota que puesta en tu intestino te cure de depresión y de otras enfermedades psiquiátricas, porque la relación que tiene lo que pasa en el intestino con lo que pasa en el sistema nervioso. Entonces, o sea, la idea de que nosotros pensamos lo que pensamos en simbiosis con bacterias significa que esa conciencia no es la conciencia de nosotros, en el sentido que es emergente de mis células y mi ADN. No, es una conciencia que es emergente de relaciones de simbiosis. Y hay otra cosa, o sea, yo tengo una hermana que es microbiologista y ella siempre dice, como provocación, ¿no? en el almuerzo de familia domingo, ¿no? Que todos nosotros tenemos una nube de bacterias alrededor de nosotros todo el tiempo, ¿no? Y la nube de ustedes que están muy cerquita de nosotros están todas unas sobre las otras. Lo que significa que en ese exacto momento uno está ingiriendo la bacteria del otro, ¿no? Que puede parecer que es un asco, pero es completamente al revés. Eso es muy necesario para que tu sistema inmunológico siga funcionando bien. Si eso mantiene el hecho de que estás ingiriendo bacterias del colega todo el tiempo, significa que tu sistema inmunológico sigue trabajando en un ritmo que lo mantiene preparado para que tengas más serias. Al paso que la idea del nene de departamento que no puede jugar en la cajita de arena del parque, ¿no? Porque nadie lo deja y vive ahí con alcohol gel y pañuelito y no sé qué, se enferma mucho más fácil. Después va a tener alergias de todos los tipos. O sea, los microbiologistas dicen que puede tener que ver con el hecho de que la existencia y el funcionamiento del propio sistema inmunológico está en dependencia directa con tus relaciones bacterianas con los otros, incluso con los perros y gatos. ¿No? Entonces, en ese sentido, que se diluye el organismo humano como ser político, donde existe una conciencia y donde esta conciencia es el más lindo y espectacular que se puede producir en términos humanos. Porque esa conciencia sigue existiendo, pero es otra cosa, es emergente de relaciones de simbiosis, lo que significa que, no sé, tu cerebro percibe una parte de eso, pero puede haber otras partes que tu cerebro no percibe. Y ahí yo entro en otras cuestiones, yo soy bastante más radical. Ninguno de esos europeos, Latour, euroamericano, Harvey, Singh, ninguno de ellos es capaz de trascender la frontera de lo que viene, las decorrencias de eso, en el sentido de la idea de multiverso, de múltiples realidades o múltiples mundos, ¿no? O sea, Harvey es absolutamente capaz de trabajar con la idea de que la bacteria es igual que ella
porque ella no es otra cosa que la bacteria, o sea, ella es bacteria y más otra cosa, todo mezclado, y eso genera un ser capaz de racionamiento político, ¿no? Y ella sabe que está haciendo eso junto con la bacteria. O sea, decir que está haciendo junto ya es una manera rara de poner, porque ella no es algo que no sea también bacteria, entonces la cosa está mezclada. Pero ella absolutamente no es capaz de dar sentido al espíritu de la floresta, de las poblaciones navajo con quien ella trabaja. Marisol de la Academia es una peruana que vive en Estados Unidos y ella trabaja con los quechua en Cusco, y ahí hay una otra cuestión, de que hay el espíritu de la montaña, y ese espíritu de la montaña es parte de la política. ¿Cómo reordenar la política para que el espíritu de la montaña sea parte, ¿no? Yo trabajo con Umbanda en Brasil, ¿no? Con un espíritu, una entidad que tiene espíritu que hace llover. Y el tema ahí es, bueno, Brasil es Brasil, ¿no? O sea, Brasil es simbiosis ideo-material en escala última, pero en el sentido de que yo digo que el académico brasileño, cuando entra en la universidad, empieza a hacer la performance europeo, ¿no? Y ahí sale de la universidad y va a tocar tambor en el ritual de incorporación espiritual de la Umbanda, ¿no? Y el día siguiente vuelve, entra en la universidad y es europeo. Y no hay ningún problema, no hay ninguna contradicción, ¿no? Yo digo que la más grande virtud del ser humano es la incoherencia, ¿no? Pero lo que yo digo es así, estoy desarrollando un intento de decir qué pasó con Europa. ¿Por qué, de alguna manera, todo el planeta, con excepción de Europa, es capaz de relacionarse con los mundos espirituales y Europa no? Cualquier lado que vayas, cualquier lado. Y Europa también, pero está escondido, ¿no? Pero Europa tuvo la necesidad de exterminar los celtas, en el sentido de que hay un renacimiento, ¿no? de culturas indígenas y afro-brasileñas en Brasil, o en Colombia, o en Cuba, o donde sea, con continuidad histórica. Una continuidad débil a veces en algún lugar, pero hay. Y vas a Inglaterra y hay un movimiento de los druidas, y hay Wicca, de las brujas, ¿no? En serio, mucha gente. Un intento de reconstrucción de la cultura celta. Y yo hablé con uno de los antropólogos trabajando con eso y pregunté, ¿pero hay alguna continuidad histórica? Y el muchacho me mira y dice, es imposible. Todos exterminados, no hay ninguna continuidad. O sea, se están reconstruyendo bibliográficamente la cosa, ¿no? Pero no hay continuidad histórica. Entonces, el hecho de que Europa, de hecho, aniquiló todo su animismo, con excepción de las poblaciones que estaban, de hecho, fuera de alcance, que es el extremo norte de Finlandia, de Suecia, o sea, la población indígena de Europa, ¿no? Que sigue, con excepción de esas poblaciones, el animismo fue aniquilado en Europa. Entonces, el tema no es cómo explicar la existencia del animismo. Y Latour pone eso en el libro Fase a Gaia, ¿no? El penúltimo libro, y pone exactamente eso. El tema no es explicar por qué todavía existe animismo. Es justamente al revés. Explicar por qué en Europa el animismo desapareció. Entonces eso tiene que ver con una frontera, ¿no? Una frontera que no es fácil para nadie. Y no es fácil, ¿no? Cuando yo digo que el académico brasileño, cuando entra en la universidad, empieza a hacer el performance de francés, lo hace con mucha gana y voluntad, y con mucha sinceridad. De manera que no es muy fácil discutir esas cosas mientras está haciendo la performance de francés. Entonces nunca aparece en los escritos. Casi nadie. En Brasil, por ejemplo. Entonces, en fin. Renzo, estamos ya cerrando, me parece. No sé si alguien se quedó con una pregunta que no va a dormir hoy, si no se la hace. Bueno, llame por email. Ahí está. Además, bueno, agradecerle, por supuesto, a Renzo. No sé por qué veo al Bosco ahí. No sé si conocen las obras del Bosco, pero está por ahí. Solo un anuncio. Para el año que viene es el Congreso de la Asociación de Antropología de América Latina, ¿no? La ALA 2020. Con Renzo vamos a estar
convocando para después seleccionar propuestas de simposios, grupos de trabajo de un eje temático que se llama Fronteras del humano y lo no humano más allá del antropoceno. Así que, bueno, bienvenidos si alguien se sintió motivado un poco por la conversación de hoy. Y bueno, hay muchos otros ejes también, así que también la invitación para que sean muy activos en presentarse y continuar las discusiones. ¿Sí? Así que bueno, un aplauso para Renzo. Y bueno, y que sean felices. Que bailen.